¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este devocional Una cita con Dios. Y estamos analizando la serie de los 7 Yo Soy de Jesús. Ya hemos analizado 5. Hoy quiero contemplar el número 6, que dice el Señor Jesucristo según Juan 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy estaremos hablando acerca de Jesús, el buen pastor. En el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aquí hay unas verdades muy importantes que quisiera brevemente analizar. En el tiempo de la Biblia, las ovejas eran animales muy conocidos, muy comunes. Y el Señor hace mención de eso muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Y compara al pueblo con las ovejas. Y en el Nuevo Testamento a los creyentes con las ovejas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos el Salmo 23, que es muy conocido y la mayoría lo conoce de memoria, donde dice que Jehová es mi pastor, que nada nos falta, que Él nos lleva por delicados pastos, que nos da aguas limpias y cristalinas, que aunque andemos en el valle de lágrimas y de muerte, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Y finalmente dice que nos hace sentar en el banquete con el Señor y tener vida eterna. Ese salmo es muy precioso. Pero también en el libro de Ezequiel, capítulo 34, habla de los pastores de Israel y de las ovejas. Y allí es una amonestación seria, un llamado de atención a los pastores que pastorean mal a las ovejas, que se aprovechan de ellas, que sacan tajada, que dice que se comen su carne y se aprovechan de la lana, pero no las cuidan. Hoy día los pastores necesitamos reflexionar sobre eso. Hay muchos pastores oportunistas que hacen abuso de sus ovejas, hablan solamente de lo económico y viven de una vida de lujos y muchas cosas, cuando en la iglesia hay necesidades, cuando en la congregación hay gente pobre, con hambre, y los pastores no piensan en eso. Tenemos que también nosotros ser buenos pastores. Y por eso en el libro de Jeremías, capítulo 3 y versículo 15, el Señor dice: yo daré pastores conforme a mi corazón, que los pastorearán y los llevarán a buenos pastos. Así que esa es la oferta del Señor en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, comparando a los creyentes con las ovejas, Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Pero el buen pastor no solamente está dando pasto, sino que también cuida de las ovejas, las defiende. Por eso, al hablar del buen pastor, lo compara que hay asalariados que no les interesan las ovejas sino el salario, y hay otros que sí son buenos pastores. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice el Señor. Así que nosotros tenemos que reflexionar sobre esta gran verdad. Cuando el Señor Jesús dice que Él es el buen pastor, Jesucristo es el ejemplo mayor del pastorado. Él es el buen pastor y su vida dio por las ovejas, así que estuvo dispuesto a morir por nosotros en lugar de nosotros, tomando nuestros pecados y llevándolos en la cruz del Calvario y liberándonos de la condenación y del infierno. Así que Dios nos ama y por eso Jesucristo vino a dar su vida por nosotros y a establecer un ejemplo de comportamiento y de vida. Porque Jesús, al nosotros compararlos con el pastor, podemos decir que el ejemplo máximo
de un pastor está en la vida de Jesús. Él es nuestro ejemplo y nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús como pastores. Cuando habla al apóstol Pedro, al final de la carta del apóstol Pedro, él menciona algo muy interesante y habla del príncipe de los pastores y de aquellos pastores que pastorean a las ovejas en una forma apropiada. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, él habla que cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Noten que hay una corona a los pastores fieles. ¿Y quién la va a dar? El príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Así que hay recompensa para los buenos pastores. Hay recompensa para los que sirven a las ovejas, las cuidan, las defienden, no se aprovechan de ellas, sino que las pastorean y les dan pasto fresco de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser buenos pastores y aprender de Jesús a ser como Él, el buen pastor. Que Dios nos ayude y nos encontramos en el próximo programa, cuando estaré hablando del último gran yo soy, que es importante entenderlo. Bendición para todos.